El origen de la vida sigue siendo uno de los enigmas centrales de la biología. Actualmente sabemos que las especies se adaptan, evolucionan o desaparecen constantemente en la historia del planeta, en un vaivén que ha forjado la diversidad como la conocemos hoy. Dichos procesos tardan millones de años en suceder, lo que pocas personas se dan cuenta de que ello significa que estaremos habitando el mundo con los organismos que nos tocó compartir en nuestro tiempo de vida. En teoría, no veremos la aparición de nuevas especies, si acaso la extinción de muchas de ellas. Sin embargo, existen zonas del planeta donde la evolución no solo sucede, sino que se acelera de forma explosiva. Lugares que actúan como máquinas del tiempo biológicas, forzando a las especies a transformarse y diversificarse en pocas generaciones, incluso creando nuevos organismos en cuestión de décadas. Este es uno de los fenómenos más interesantes de la biología, el cual incluso inspira parcialmente a la secuela del Parque Jurásico, El Mundo Perdido. Hablemos, pues, sobre el fenómeno de la evolución en las islas. La primera evidencia documentada de este fenómeno fue detallada por el famoso Charles Darwin. En su viaje a las Islas Galápagos en 1835, Darwin observó múltiples tipos de aves. Cada una estaba especializada en alimentarse de diferentes fuentes, por ejemplo, unas con picos gruesos para moler semillas y otras con picos delgados para atrapar insectos en los árboles. Por ello, Darwin las clasificó como distintas especies debido a sus diferencias físicas. Sin embargo, no fue hasta que un ornitólogo experto examinó los especímenes colectados por Darwin que se descubrió que todas esas aves pertenecían al mismo grupo, eran distintas especies de pinzón. Sorprendentemente, la evidencia genética actual ha demostrado que los famosos pinzones de Darwin son de hecho tángaras. Todas esas aves, tan distintas, descienden de un mismo ancestro común que llegó a esas islas hace unos 2 millones de años, posiblemente arrastrado por una tormenta. Desde entonces, evolucionaron en unas 17 especies diferentes con distintas formas de pico, adaptadas a distintos tipos de alimentación. Algunos son tan diferentes que ya no se cruzan entre sí. Tal nivel de diversidad es el producto de un principio bastante interesante en biogeografía, el llamado efecto fundador. Este se refiere a la reducción de la variabilidad genómica que sucede cuando un pequeño grupo de una especie determinada se separa de una población más grande. Con el tiempo, la nueva subpoblación resultante tendrá genotipos y rasgos físicos parecidos a los del grupo inicial que se separó, y esos genotipos y rasgos pueden ser muy diferentes con respecto a la población original más grande. Un efecto fundador también puede explicar por qué ciertas enfermedades hereditarias son más frecuentes en algunas poblaciones limitadas. Por ejemplo, los pequeños grupos de menonitas de origen alemán y suizo que emigraron en el siglo XIX y XX, que ahora habitan en Canadá y algunos países latinoamericanos, cuyo aislamiento cultural y reproductivo ha reforzado su fondo genético limitado. En el caso de otras especies, cuando una población coloniza una isla, curiosamente la evolución puede exacerbarse en gran medida, a pesar de la limitada diversidad genética con respecto al grupo original. El aislamiento geográfico y el ambiente desconocido pueden favorecer que a una especie forastera carezca de competidores por recursos o incluso depredadores. Estos factores pueden dar lugar a un fenómeno que se conoce como radiación evolutiva, la cual es un aumento veloz en la diversidad de especies a partir de un ancestro común. La misma puede incluir o no cambios morfológicos significativos, y sucede cuando nuevas oportunidades ecológicas favorecen la especiación acelerada. Un ejemplo notable es el acontecido en una de las masas continentales más singulares del planeta, Australia. Tras separarse de Gondwana durante el Cretácico, Australia permaneció como una isla aislada durante millones de años. Como resultado, la gran radiación evolutiva de mamíferos placentarios que sucedió en el Paleógeno no alcanzó el continente. En su lugar, los marsupiales se diversificaron y ocuparon muchos de los nichos ecológicos que, en otros continentes, fueron ocupados por mamíferos placentarios. Por ello, Australia es prácticamente cuna de todos los marsupiales del planeta y no se pueden encontrar en muchos otros lados del mundo.
Lo cierto es que en el mundo se cree que existen al menos 600.000 islas, de las cuales solamente 11.000 están habitadas permanentemente por humanos. La biodiversidad oculta en estas esquinas del planeta puede ser inmensa y con el potencial de encontrar nuevas especies o incluso grupos taxonómicos únicos. Por ejemplo, solo en Canadá, en la isla Victoria, hay un lago sin nombre. En ese lago hay una isla sin nombre. En esa isla hay otro lago y dentro de ese lago hay otra isla. En la descripción te dejo las coordenadas para ver esta curiosa ubicación. El inmenso número de islas, distribuidas desde el Ecuador hasta los polos, trae también una diversidad de ecosistemas inmensa, habiendo islas tropicales con playas, montañas o bosques frondosos, hasta algunas cubiertas permanentemente de hielo. Muchas islas están además aisladas, no tienen una gran variedad de animales, pero sí de plantas, por lo que los recursos son diversos. Básicamente, son laboratorios naturales donde la biología experimenta con los organismos. Otro fenómeno interesante que sucede en las islas es el descrito por el principio de Foster o el efecto isla. Este concepto estipula que las especies que llegan a una isla tienden a cambiar de tamaño corporal con el tiempo, dependiendo de las condiciones del entorno. Especies grandes suelen volverse más pequeñas, o por lo contrario, especies pequeñas pueden volverse más grandes. Esto sucede por factores ya mencionados, como la escasez de depredadores o los límites de recursos, y varía en función de múltiples factores, como lo son el tamaño de la isla y su distancia con la masa continental. Además, si lo pensamos bien, las islas, al estar aisladas por una masa de agua inmensa, suele ser como una cárcel para todos los organismos que están ahí, incluso las aves. Animales con una gran capacidad de desplazamiento pueden quedar atrapadas y evolucionar hasta perder el vuelo dentro de las islas. Un ejemplo famoso de cómo las islas pueden cambiar a un organismo es el del mamut pigmeo. Estas pequeñas versiones de mamut evolucionaron a partir de mamuts lanudos comunes que migraron desde Siberia hacia América del Norte durante el Pleistoceno. Algunos de ellos llegaron a la actual isla Wrangel, en el Ártico ruso, probablemente cruzando por puentes de hielo hace unos 30.000 años. Al quedar atrapados allí tras el aumento del nivel del mar, enfrentaron un entorno con recursos escasos y sin grandes depredadores. En respuesta, su tamaño fue disminuyendo gradualmente, dando origen al mamut pigmeo de Wrangel, que medía apenas 1.8 metros de altura. Esta población sobrevivió en la isla hasta hace apenas unos 4.000 años, mucho después de que sus parientes continentales se extinguieran. Se cree que la combinación de cambios ambientales, aislamiento genético y posiblemente la actividad humana contribuyó a su desaparición. Por otro lado, en las islas del Océano Índico, algunos murciélagos frugívoros del género Pteropus, llamados también zorros voladores, han experimentado una pérdida parcial o total de la ecolocalización, desarrollando en cambio una agudeza visual superior y un mejor procesamiento olfativo, lo que representa una adaptación clara a la vida insular, donde la ecolocalización no ofrece ventajas comparables. A diferencia de la mayoría de los murciélagos insectívoros, que suelen tener un tamaño de 25 centímetros y pesar menos de 50 gramos, los zorros voladores en las islas pueden alcanzar hasta 1.5 metros y pesar más de 1 kilogramo. Aunque estos procesos no suceden únicamente de forma natural, un bien documentado caso de evolución en las islas es el de la lagartija italiana. En 1971, científicos llevaron ejemplares de una isla cercana a la isla croata de Podgorica. Las lagartijas introducidas fueron estudiadas a lo largo de 40 años y se descubrió que éstas desarrollaron unos sacos ciegos en el intestino, estructuras sumamente inusuales en estos reptiles, donde el material vegetal puede digerirse. A su vez, notaron cambios importantes en la forma del cráneo y la mandíbula, los cuales les permitieron adaptarse a la dieta predominantemente herbívora de la isla, en contraste con la dieta insectívora de su población de origen. En apenas unos 40 años, la especie introducida se adaptó y posiblemente evolucionó en una nueva, erradicando a su vez a la lagartija dálmata, especie nativa de dicha zona. Este experimento no solo mostró el potencial y velocidad de adaptación de un organismo a un ambiente nuevo,
sino el peligro que ello representa para las especies locales. Las islas incluso han tenido un impacto en la evolución de algunas especies de homininos del género Homo. El Homo floresiensis fue una especie que habitó la isla de Flores, en Indonesia. Esta especie medía apenas 1 metro de altura en la edad adulta y aún existe controversia si es una especie descendiente del Australopithecus. El también conocido hombre de flores vivió hace unos 100.000 o 50.000 años y su pequeño tamaño probablemente se debió a las presiones evolutivas del entorno isleño, donde los recursos eran limitados y no existían grandes competidores. Este caso es un claro ejemplo del enanismo insular. Curiosamente, el hombre de flores compartió su hábitat con otra criatura también adaptada al aislamiento, el Stegodon florensis, un pariente lejano de los elefantes, similar a un mamut, pero perteneciente a un linaje distinto. Esta especie, conocida como el mamut pigmeo de flores, era mucho más pequeña que sus ancestros continentales, midiendo apenas 1 metro de altura. Su reducción de tamaño también fue producto del enanismo insular, causado posiblemente por la escasez de alimento y el limitado tamaño de la isla. La presencia simultánea de un homínido y un elefante enanos en la misma isla convierte a Flores en uno de los ejemplos más sorprendentes de cómo la evolución actúa de forma única en ambientes cerrados, sin mencionar que existe evidencia fósil que sugiere que el gran dragón de Komodo pudo haber coexistido con estas especies. Esta es una clara muestra de cómo el entorno condiciona a los organismos, volviendo grandes a las especies pequeñas y viceversa. Por ello, el sueño de encontrar el famoso mundo perdido ha seguido en la mente de muchos científicos. Aunque quizá no encontremos dinosaurios o criaturas del pasado, seguramente las islas guardan una diversidad fascinante. Sin embargo, la fragilidad de las especies isleñas es notable. Al evolucionar en ambientes tan específicos, los cambios las vuelven frágiles. Más del 70% de las extinciones registradas en los últimos 500 años han sido endémicas de islas, a pesar de que éstas solo representan aproximadamente el 7% de la superficie mundial. Además, algunos estudios apuntan a que casi la mitad de las aves endémicas de islas que se sabe estaban presentes hace 100.000 años están ahora extintas o en peligro de extinción. No hace falta detallar que el impacto del ser humano juega un papel importante en estas extinciones. En un todo, las islas han impulsado nuestra comprensión de la evolución a corta y pequeña escala, lo cual es sumamente valioso, tratándose de un proceso que inició desde la creación del mundo y que acabará mucho después de nuestra propia extinción. Con suerte y un poco de aprecio por la naturaleza, podremos disfrutar y descubrir los secretos que estos recónditos espacios del mundo tienen para nosotros por muchos siglos más.